lo presentamos a Matías Longoni, periodista especializado en agro, conductor y editor de Bichos de Campo. Yo lo sigo bastante por las redes sociales, la verdad, especialmente en Twitter. Hola Matías, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Ahí mejoro yo mi retorno porque tenía bajo. Matías, contame, a ver, la verdad que he visto un par de comentarios tuyos, pero cuando surgió toda esta catarata de noticias en las últimas semanas de lo que significa esta crisis en la cual estamos inmersos, pensé inmediatamente en vos para preguntarte varias cosas. Primero, bajar de un ministerio a secretaría. ¿Cambian algo para la gente del campo? Preguntarte también sobre la figura de Echeverre, preguntarte también sobre las retenciones. A ver, no sé por dónde te interesa analizar o comenzar esta realidad desde el punto de vista de un especialista, especialmente de lo que es el agro argentino. ¿Cómo lo ves, todos estos cambios que se han producido? Hagamos primero una consideración política, Sí. eh, porque las tres cosas tienen que ver con el marco general, que es de desilusión del agro. Digamos, aquí lo que ha habido es una palabra empeñada por parte del gobierno de Cambiemos que no se pudo sostener, porque la crisis era más grave de lo que imaginaban, porque la manejaron mal estos años. Ahí le podemos buscar la explicación que queramos, pero el resultado concreto es que el gobierno no pudo sostener la promesa de eliminar las retenciones agrícolas. Entonces, ahora reinstala las exportaciones, digamos, las retenciones a la exportación en los productos de la economía argentina, pero de algún modo retrocede en su promesa de eliminarlas a los cereales, a las carnes, a los lácteos, a un montón de productos que contaban con la palabra del presidente respecto de este sendero. El gobierno ahora dice, bueno, esto es transitorio hasta el final del mandato de Macri, hasta 2020, pero ya es muy poco probable que algún productor le pueda creer. Entonces hay una ruptura ahí de la confianza, de la relación, que se expresa también en la degradación del Ministerio de Agroindustria. No es que va a cambiar mucho para los productores, ni el trabajo cotidiano del Ministerio de Agroindustria. La verdad que yo lo he conocido como secretaría en otros años, y el trabajo era más o menos el mismo. Pero sí, digamos, pierde valoración el área agropecuaria, digamos, dentro del gabinete. Y esto es un dato, también es una señal en el sentido de alimentar la desilusión de los productores agropecuarios con este gobierno, ¿no? Hay como un contrato roto. Esta es la percepción general, más allá del impacto económico y político de las dos medidas, ¿no? La degradación del Ministerio de Agroindustria y la reimplantación finalmente de retenciones. Uh-huh. A ver, entonces Macri traicionó al campo, no cumplió su promesa con el campo, primera y gran visualización de lo que estás diciendo. Traicionó es la palabra que usó alguna entidad. El comunicado de CRA la instalaba días atrás. Yo no creo que haya sido una traición. Me da la sensación que no pudo cumplir con su palabra, para no ser tan categóricos. Y bueno, y esto no provoca los sentimientos que provoca una traición, sino más bien una desilusión. Hay como una palabra empeñada que no pudo cumplirse. Hizo el presidente, a ver, aclaremos, hizo todo lo posible para tratar de cumplir la palabra, hasta que al final el peso de la crisis y las recomendaciones que surgen del Ministerio de Economía, claro, en el nuevo contexto, con $1.40, lo convencieron de, bueno, que era el peor remedio, digamos, el mejor remedio ante la gravedad de la crisis. En el ámbito de las retenciones, ¿qué sector fue el más perjudicado dentro del campo? Claramente la soja sigue siendo el producto más perjudicado. Era el único producto que seguía pagando retenciones. Es el principal producto de exportación de la Argentina, con 25% de las exportaciones totales. O sea, uno de cada $4 pagaba retenciones. Era falso que se habían eliminado todas las retenciones. Las retenciones de la soja seguían. Aquí lo que se adelanta el cronograma previsto, que iba reduciendo las retenciones paulatinamente hacia diciembre de 2019. Las retenciones quedan entonces en 18%, pero a eso se le agrega el nuevo impuesto a la exportación, con lo cual queda una retención efectiva entre 28 y 29%, con lo cual sigue siendo el sector más penalizado.
Yo no creo que sea el sector más afectado de todos modos, porque la soja tiene resto y va a ser muy beneficiada por la devaluación, claramente. Digamos, es un producto con precio en dólares, con lo cual el efecto inmediato de la devaluación se va a sentir. No creo que quede peor en la ecuación, digamos, retención contra devaluación. Me parece que hasta va a salir ganando. Pero me parece que hay un montón de actividades regionales que hay que considerar con particularidad, porque hay muchas economías regionales que estaban en crisis, a los cuales vos le estás sacando un 10% con la nueva retención, con lo cual agravás la crisis, y no son siempre economías regionales que vendan y que cobren en dólares. A veces hay economías regionales que no venden al extranjero, que venden al mercado interno, con lo cual cobran en pesos. A esas economías no les llegó el beneficio de la devaluación, y sí les va a llegar el castigo de la retención. Te pongo un ejemplo, la yerba mate, lo conocen muy de cerca ustedes, digamos. El 80-90% de la producción de yerba mate se toma en la Argentina, no se exporta. Lo que se exporta es marginal, con lo cual el precio en dólares nunca va a mejorar, porque casi no se cobra en dólares, se cobra en pesos, y además en un mercado que es muy reticente a subir los precios. Con lo cual ahí yo veo que la devaluación pega aumentando los costos de producción, pero no pega en los ingresos del productor. Más allá de que la yerba sea un sector regulado, pero como ejemplo sirve muy bien. Hay muchas economías en esta misma situación. La mayor parte de las economías frutícolas que producen fruta no producen para exportación, salvo el limón y la pera. El resto de las frutas, el principal mercado es el doméstico, es la Argentina. Claro. Con lo cual los precios ahí son pesos, y vos le pusiste a ellos una retención del 10%. El gobierno nacional dio como una gran medida o como un gran logro que se entra a exportar carne a Japón hace un mes más o menos. En todo eso, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo considerás eso? ¿Es realmente un gran logro o es nada más una gota en el desierto? En términos de negocios y económicos es una gota en el desierto. Son apenas 20.000 kilos lo que se han exportado, es un contenedor. Y además de una región muy particular, desde la Patagonia, que es la zona considerada libre de aftosa sin vacunación, debajo de la barrera sanitaria del río Colorado. Hay un solo frigorífico que puede hacer los negocios. Es una muy buena noticia para los productores de Río Negro, porque tienen un mercado que paga muy bien, pero es insignificante en términos de exportaciones de carne. Tiene más bien valor simbólico, ¿no? Japón era un país muy difícil de entrar, de penetrar con la carne argentina por cuestiones sanitarias, básicamente porque nunca aceptó carne de países con aftosa. Entonces es un avance en esos términos, pero no implica demasiado. Lo que sí, el resto de las exportaciones de carne están creciendo mucho en volumen. Esto es cerca de 60-70% más que el año pasado. Ahora, yo lo enmarco en una mirada más de largo plazo. La Argentina, cuando está bien, de los 100 kilos de carne que produce, 25 van al mercado exterior. En lo peor de la crisis, del cierre de las exportaciones, de esos 100 kilos, Argentina exportaba 5. El resto quedaba en el mercado interno. Ahora estamos recuperando las exportaciones, pero estamos en 13-14 kilos cada 100, o sea, en el 13-14% de participación de las exportaciones. Estamos recuperando fuerte, pero la verdad que todavía no llegamos a la máxima expresión exportadora. Lo imaginable es que con este tipo de cambio nuevo se pueda seguir exportando y creciendo y recuperando la participación histórica. Ahora, ni celebremos un embarque puntual a Japón, ni celebremos el salto, digamos, de las exportaciones de un año para el otro, porque a veces es mentiroso. En realidad estamos recuperando exportaciones, y quizás con esto podamos incrementar la participación de las exportaciones en el negocio de la carne, ¿no? En este caso puede llegar a ser una medida favorable.
Matías, a ver, me queda un par de preguntas como para hacerte. Primero, personalizar en la figura de Etcheverry, figura que viene de la zona del campo, el sector del campo. ¿Va a tener el tipo de consecuencia? ¿El campo cómo lo mira? Digo, el tipo que los que se pusieron más duros con el gobierno anterior, hoy están dentro del mismo gobierno y está pasando esto de precisamente de las retenciones. Y también miro en la figura de Ángeles, emblema conocido popularmente y llegado a una senaduría nacional, nada más y nada menos, por su lucha del tema de las retenciones. ¿Cómo quedan hoy ellos observados dentro del campo? Si proseguirá Etcheverry o no, ¿cómo lo ves? ¿Qué tienen en común de Ángeles y Etcheverry? Primero que son entrerrianos. Sí. Sí. Y ambos quieren ser gobernadores de esa provincia. Hmm. Con lo cual la lectura que yo hago que los unifica es que ambos resignaron, ambos entraron a jugar en política. Y política implica comerse mocos, está claro. Digo, los dos están comiéndose un sapo grande al no poder salir a criticar e incluso tener que salir a defender lo que antes les condenaban. Digo, ellos condenaron como modelo, como figura impositiva las retenciones. Hablaron peste. Los conocimos así a ambos, claro. uno como piquetero entrerriano y otro como presidente de la sociedad rural. Es paradojal cómo cambian el discurso, digamos, geométricamente, ¿no? Van en el sentido contrario. Pero bueno, es que, a mi juicio, han decidido otro camino, digo, que privilegia la política partidaria más allá de la política agropecuaria. Y yo creo que esto tiene su costo, porque me parece que los productores ya, después de haberlos alentado, digamos, y todas las palabras que quieras, ahora no dudan en criticarlos. Y hay como una especie de fractura y bueno, y tiene que ver con esta decisión inicial, ¿no? Me parece que ya Etcheverry y De Ángeles están jugando a la política partidaria que no tiene nada que ver con la política agropecuaria. Muchas veces es incluso alinearse con el poder político en contra de los intereses del campo. Sí. Y esto es lo que estamos viendo. Me quedo pensando en un Entre Ríos que también es fuerte en soja y en leche, y el sector de la leche también tiene serios problemas con el gobierno nacional. Bueno, el sector de la leche es quizás el que más expresa las economías que sufren problemas, digo, porque hay como un reduccionismo, ¿no? Dice, como se devaluó tanto el dólar, el campo está bien. Y la verdad que no es así. Quizás las actividades agrícolas que tienen precios en dólares, que están cerca de los puertos, sientan el impacto benéfico, pero la leche, como dijo bien un dirigente, las vacas lecheras comen en dólares porque todos los costos son dolarizados y han subido muchísimos, sobre todo el maíz, y dan leche en pesos, porque casi no hay exportaciones lácteas, fraccionan muy poco, están en apenas el 10%, volviendo a la relación, 1 de cada 10 litros se exporta, el resto es mercado interno, con poca capacidad de compra y con industrias concentradas que en general utilizan al productor cambero como variable de ajuste. Entonces la leche tiene una suba fortísima de costos en dólares y en pesos está cobrando, digamos, hoy 7.50, 7.70 en algunos casos, pero nunca llega a cubrir los costos. Con lo cual tenés camberos que están perdiendo 1 peso, 2 pesos todos los días por vaca ordeñada. Multiplicar esto por 1,5 millones de vacas en ordeñe, es un montón lo que está descapitalizándose el sector lechero. Bueno, este es uno de los casos que requeriría políticas especiales, que hubiera un ministerio de agroindustria fuerte, peleando, disputando en el gobierno, digamos, algún paliativo, créditos baratos, subsidios, compensaciones, lo que sea, que intervenga en la cadena, digamos, definiendo precios de referencia, algo para que los productores puedan cubrir sus costos de producción por lo menos. Nadie dice que ganen plata, que no pierdan. Por eso digo, el reduccionismo de establecer que con la devaluación ganan todos es muy falaz. Debe ser explicado sector por sector el impacto de la devaluación. O sea que la descripción que me diste, lo primero que pienso rápidamente es que el sector de la leche va a entrar en crisis en cualquier momento, porque si es una desproporción, salvo que la leche se dispare. Yo creo que va a haber una corrección en los próximos meses porque no se tolera más. Va a haber una suba, como está viendo ahora, una suba en los precios de la carne muy fuerte en el mercado interno.
Yo creo que en algún momento los lácteos van a corregir, si no están corrigiendo ya de este modo. Los dos venían con mucho atraso. Y esta devaluación los colocan en situación terminal. Y yo creo que sí, que el mercado interno va a absorber fuertes aumentos. De hecho, ya se están registrando. Hay una especie de corrección de precios relativos. De todos modos, el sector lechero está en crisis hace 2 o 3 años. Y nadie le pasó bolilla, digo, durante todo este tiempo. Quiero decir, no fue un problema para el gobierno el sector lechero porque cree que el mercado iba a acomodar todas las cosas. Y no hizo nada en consecuencia, ningún paliativo, ningún crédito barato para que los tamberos se sostengan. Desaparecieron tamberos a la misma velocidad que desaparecían la década pasada. Acá no hubo cambio de política, no hubo cambiemos. Y hoy entonces la corrección en general va a ser violenta y la va a pagar el consumidor, claramente. Me da la sensación, porque la oferta de leche está en términos históricos bastante baja, la población argentina sigue subiendo, las exportaciones alguna participación tienen, y sobre todo porque la estructura de producción láctea no puede soportar costos en dólares y precios en pesos, con lo cual en algún momento se produce una corrección violenta. Me parece que la devaluación que hemos vivido en las últimas 2 semanas se expresa mucho en la suba de precios en los alimentos, porque todo el mundo está aprovechando para corregir sus valores relativos. En el medio del despelote, digamos, subimos los precios por si acaso. Sí, claramente. ¿Esto es kirchnerismo puro? No es kirchnerismo puro. No es kirchnerismo puro en términos de que no agrede políticamente al sector productivo, como sucedió a partir del conflicto de 2018. Lamentablemente este país llega a niveles de idiotez colectivo tan importantes como que el Estado se pelea con su principal sector productivo durante 10 años. Uno no puede entender esto, pero acá sucede. Somos Argentina. Esto no es políticamente nada parecido a aquello, y hay diálogo, hay vocación de diálogo de parte de los funcionarios, de ir resolviendo cosas, pero en términos económicos la crisis es parecida. Digo, falta plata para cubrir el déficit fiscal, Argentina gasta más dólares de lo que genera, entonces los que empiezan a mandar en la economía son los fiscalistas, los que dicen hay que gastar menos, el ajuste viene por acá, lo resolvemos con una devaluación, licuamos el pasivo y el déficit del Estado y las cuentas públicas con una gran devaluación y se acomode todo. Esto un poco es el origen del kirchnerismo allá en 2002, la devaluación que comandó Remy-Lebenikov, no tan grande, y ojalá esta devaluación, que es muy traumática, inaugure un periodo de bonanza donde dejemos de gastar más dólares de los que producimos, donde se puedan acomodar algunos sectores productivos y se puedan acomodar las cuentas públicas. Lo que pasa que esto es a costa siempre del sector más vulnerable de la población. El ajuste lo pagan los pobres, lo pagamos los argentinos con mayor pobreza, con mayor precariedad social, menos seguridad, menos salud, menos educación. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque llegamos a un escenario que se repite cada 10, 12 años sin haber hecho los deberes antes. Sí, sin haber o tener otra visión de cómo salir de esto, ¿no? El cerrar las cuentas, como vos lo decías. Matías, te seguimos a través de Bichos de Campo, pero también a través de tus redes sociales. Te agradezco mucho estos minutos. Gracias. Un abrazo, gracias por la charla. Por favor, Matías Longoni, un gran periodista sobre el mundo agropecuario.